¿Alguna vez te has preguntado si vivimos en una simulación? ¿Si estás dentro de las redes de Matrix? Científicos, pensadores y reflexionadores de diferentes disciplinas también se lo han preguntado y han llegado a una conclusión bastante preocupante. Y es que según estos pensadores solo hay una posibilidad entre 10.000 millones de que no estemos en una simulación. Entonces, Matrix tenía más razón de lo que a primera vista parecía. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Desde que somos bien pequeños nos dicen que todo lo que tocamos, sentimos y experimentamos es la realidad. Y bueno, creo que es normal pensar que eso es la realidad, porque si no te volverías loco ya solo nacer. Pero desde la antigüedad y hasta pensadores más modernos han pensado que quizá no se trataba de la pura realidad, sino que era tan solo un teatro. Tanto es así que desde Platón con el mito de la caverna hasta el hinduismo y el budismo, hasta más reciente Nick Bostrom, tienen teorías que reflejan que quizás sí vivamos en una simulación. Quizás estas teorías te van a convencer de lo que estás viviendo no es la realidad. Una de las teorías filosóficas más populares es la teoría de las ideas de Platón. En ella, Platón estructura el mundo en función de dos realidades. Una realidad inteligible, constituida por las ideas, y que son solo accesibles a través del conocimiento verdadero. En cambio, hay otra realidad, la realidad sensible, que solo es accesible a través de los sentidos. Una realidad mucho más corruptible, mucho más cambiante, y por lo tanto mucho más accesible. En cambio, el mundo de las ideas pertenece a un mundo que no es corruptible, no es cambiante con el tiempo y es difícil de acceder. Para hacer más visible esta teoría, Platón usó el mito de la caverna. En el mito de la caverna, el filósofo argumentó que había un hombre con los ojos tapados que veía las sombras que pasaban delante de él, que estaban proyectadas a través de una hoguera con los objetos que pasaban por delante. Cuando el hombre se daba cuenta de que tenía los ojos tapados, veía las sombras de esos objetos. Cuando veía que las sombras de esos objetos no eran la realidad, empezaba a subir niveles hasta que se topaba de lleno con la realidad y el mundo de las ideas. Es decir, necesitaríamos de un proceso muy largo para realmente conocer lo que compone el mundo de las ideas o el mundo o la auténtica realidad. Esta teoría nos recuerda un poco a lo que hoy podríamos denominar vivir en una auténtica simulación. Detrás de la filosofía de religiones como el hinduismo y el budismo se guarda un concepto que también nos podría recordar a la simulación. Y es que se denomina samsara no solo la capacidad que tiene el humano de reencarnarse y que tiene que sufrir durante toda su existencia, sino también a la inexistencia de un comienzo. Es decir, según estas teorías, no existiría ni un comienzo ni un fin para el universo, sino que estaría desde un principio. Además, estas religiones también guardan conceptos como la infinitud del espacio y la existencia de otros mundos posibles, hecho que también llegaría un poco con la visión de que esta realidad es simulada. En la actualidad, los videojuegos han evolucionado de tal forma que ya nos pueden engañar en nuestros sentidos y en nuestras percepciones. Así que de ahí deriva las teorías de Nick Bostrom, filósofo y científico de la Universidad de Oxford. Este pensador moderno sugiere un trilema, es decir, que de tres posibilidades, uno puede ser real.
En la primera opción, nuestra tecnología evolucionaría de tal forma que nos diera la capacidad de algún día de hacer una simulación. Por lo tanto, sería posible que estuviéramos dentro de una simulación. En la segunda opción sí que tendríamos las posibilidades, pero por algún motivo u otro no querríamos hacerlo. Y en la tercera opción no podríamos evolucionar tanto tecnológicamente para crear nuestra propia simulación, lo cual también plantearía unos ciertos problemas. Nick Bostrom, por lo tanto, sugiere que lo más probable es que sí estemos dentro de una simulación. Además, la teoría de la simulación es muy consecuente con otras teorías como el Big Bang, la existencia de mundos paralelos, entre otras. Así que según este pensador, entre muchos otros pensadores como el mismísimo Elon Musk, esta teoría tiene todos los puntos para ser auténticamente la realidad. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. Yeah, I mean, that seems to be like clearly what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise, Because they could reboot it. well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. Ahora la pregunta que nos podría surgir es ¿quién hay detrás de todo ello moviendo los hilos? Y es que quizá en un futuro podamos ser capaces de replicar nuestra propia existencia en toda una simulación, lo que quizá nos podríamos decir a nosotros mismos un dios en minúsculas en cierta forma. Esta teoría es tan relevante que estudiosos han determinado cuál sería la capacidad que debería tener un ordenador para hacer esa simulación. Según estos estudiosos, habría dos opciones: replicar todo el universo, con lo cual requeriríamos de un ordenador con mucha capacidad, o replicar todo lo que es visible para los seres que viven en ese universo. Otra cuestión que reforzaría aún más esta teoría es el hecho de que aún no hayamos encontrado a nadie inteligente en todo el universo, tomando en cuenta que nosotros nos consideremos a nosotros mismos inteligentes. Y es que el hecho de que aún no hayamos encontrado a nadie más evolucionado que nos haya contactado es algo verdaderamente extraño, lo cual la teoría de la simulación tendría una respuesta, lo cual sería de que están en otras realidades simuladas. Entonces, a partir de aquí nos podrían surgir otras preguntas, como si muere la realidad principal, nosotros moriríamos con ella, o si a los creadores les daría mucha gracia que nosotros descubriéramos que realmente estamos en una simulación. Pero lo realmente importante aquí es saber de que si la vida es realmente una simulación, tu día a día no va a cambiar en absoluto para nada.